Pues comenzamos con la tercera parte de la historia de Jaguar, o mejor dicho, de la época oscura de Jaguar. Y para comenzar, qué mejor manera que empezar con una preciosa unidad del Jaguar XJR. Comenzaremos con tres adjetivos que describen a la perfección a este coche: prestigio, deportividad y lujo. Bonito, ¿eh? Sinceramente, a mí este coche siempre me ha tenido enamorado. Posiblemente este sea uno de los Jaguar que más me gusta, porque lo tiene todo, y sobre todo, porque a pesar de tener un toque deportivo, huye de las extravagancias, siendo una deportividad para el entendido, un automóvil que solamente sabrá apreciar los amantes de los coches. En este coche todo sería peculiar, incluso su motor. En una época donde sus rivales más directos de las marcas alemanas contaban con enormes V8 o V12, este Jaguar recurría a un 6 cilindros en línea, una cilindrada poco usual. Al fin y al cabo 4 litros para solo 6 cilindros era poco común. Para poder competir de tú a tú con las berlinas de representación de sus rivales, el XJR equiparía un compresor para lograr extraer de su motor 326 caballos de potencia. Y esa potencia no sería casualidad. BMW extraía la misma potencia de sus 750i con motor V12, siendo el rival natural dentro de la gama Mercedes el S500 de 320 caballos. Las características de su motor le permitían un carácter peculiar, siendo un motor que se acaba pronto, a solo 5.500 revoluciones por minuto, pero que entregaba más de 40 kg a partir de 1.500 revoluciones por minuto. Por lo tanto, sería un motor que se sentía con potencia en todo el rango de revoluciones y que no pedía subirle de vueltas constantemente. Gracias a su elevado par motor, en parte lograba suplir las limitaciones que supone montar un cambio de solo 4 marchas y con un acusado resbalamiento del convertidor de par. Los saltos entre marcha y marcha serían muy acusados, llegando en segunda a 140 km por hora y en tercera a 200. De esta forma, y para sacar partido al XJR, lo mejor sería usar el cambio manualmente, con la segunda marcha fija y el cambio esporádico a tercera. De esta forma podremos rodar muy rápido, ayudado ya de paso por unos frenos muy eficaces, que encima resisten bien el trato duro. Cabe destacar que este coche también equipaba un primitivo control de tracción que facilitaba las cosas. A pesar de ser un coche con un buen comportamiento en carreteras reviradas, donde mejor se desenvolvía sin duda sería por las autopistas, donde podríamos rodar a ritmos diabólicos con total seguridad, gracias a su limitado balanceo y a un reparto de pesos casi óptimo del 50-50. En su interior, este XJR y los XJ en general tendrían luces y sombras, estando muy bien acabado y con un estilo de lujo inglés que le diferenciaba claramente de las sobrias berlinas alemanas. Pero su habitabilidad interior no era la esperada en un coche de 5 metros de longitud y su maletero tampoco. Como dato, las unidades que montaban airbag del copiloto vendrían sin guantera, por lo tanto, era otra pega más a esta unidad del XJR. Para concluir, vamos a hablar de lo que costaba y lo que corría. Por 9.950.000 pesetas tendríamos este exclusivo XJR, una berlina de auténtico lujo y con 326 caballos de potencia. Para ponerlo en contexto, el Mercedes S500 de similar potencia costaba 13,3 millones de pesetas, por lo tanto, ese era otro atractivo de este coche. En su momento sus prestaciones eran buenas, logrando los 250 km por hora de velocidad máxima y cubriendo el kilómetro con salida parada en menos de 28 segundos. Eso sí, sus consumos parecían desorbitados con medias de 15 litros cada 100 km, un aspecto que limitaba su autonomía a poco más de 500 km. Este coche es un perfecto exponente de lo que Ford quiso hacer con Jaguar: bajar un escalón la gama de los felinos para competir de tú a tú con coches como el Mercedes Clase E, el Audi A6 y la Serie 5 de BMW. Para la ocasión autopista compararía al S-Type 4.0 V8 con el BMW 540i, también de 8 cilindros y de prácticamente la misma potencia. Comencemos. Se puede decir que en parte con este coche Jaguar se la jugaba, ya que fue un modelo muy importante al tener como objetivo meterse de lleno en uno de los segmentos más valorados dentro de las berlinas de representación. Cuando analizaba el interior, la redacción de AutoEdo vio en parte que se repetían los pecados del XJ, al ser un coche cuyo gran tamaño exterior no se trasladaba al interior ni al maletero. A pesar de ser 9 centímetros más largo que el BMW, sus plazas traseras resultaban menos habitables y su maletero contaba con solo 370 litros. Afortunadamente, las plazas delanteras el S-Type no tendría objeción, contando con múltiples ajustes y amplitud de sobra. En su presentación interior habría luces y sombras. La madera y el cuero no faltaban,
pero analizándolo al detalle se observa que se ha abusado sobremanera de las sinergias del grupo. De esta forma muchos serían los mandos prestados por Ford, los mandos de los elevalunas, de las luces, e incluso su llave, cuya parte metálica sería la misma que la que contábamos en un 4K, algo que parecía indigno para un Jaguar. En resumen, el Jaguar S-Type aparentemente era más vistoso que el BMW, pero a la hora de la verdad, el BMW estaba un claro escalón por encima en calidad de realización y acabados de su interior. Si no miramos más allá de la potencia, no comprenderemos la ventaja que logra sacar el BMW al S-Type en aceleraciones. Con casi la misma potencia, el BMW tiene para sí tres ventajas. Su mayor cilindrada de 4.4 litros le confiere un mayor par motor. Es también 100 kilos más ligero y su cambio automático es claramente más eficaz que el confortable cambio automático del Jaguar. Estos tres puntos harán que el 540i le pegue un absoluto repaso a este S-Type. En velocidad máxima el BMW alcanza los 250 km/h, quedándose el Jaguar en 230. Pero tal vez lo más reseñable es que el BMW mete 2,1 segundos al S-Type en la medición de kilómetro con salida parada, parando el crono el BMW en 26,9 segundos y el Jaguar en 29. Por lo tanto, en conducción estas diferencias se notaban, siendo el motor del BMW mucho más poderoso, siendo la suavidad de funcionamiento una nota predominante en el Jaguar S-Type. Estas grandes berlinas de finales del siglo pasado ya comenzaban a equipar los controles de tracción, controles de estabilidad y las suspensiones pilotadas, aunque estos dos últimos sistemas estarían dentro del equipamiento opcional. A nivel de comportamiento en amplias carreteras, el S-Type no sucumbe ante el BMW, siendo un coche que se siente muy asentado y que transmite mucha seguridad al conducirlo. En carreteras de segundo orden, aunque su comportamiento sigue siendo bueno, no llega a la agilidad ni a la excelencia del BMW, siendo este BMW 540i una berlina con un comportamiento excelso en todas circunstancias, ya se ruede por autovía o por carreteras secundarias. Como resumen, cada uno de estos contendientes tendrá sus propias armas para justificar su compra. El BMW contaría con un comportamiento intachable, un acabado inmejorable y un rendimiento mecánico superior. Por su parte, el Jaguar es claramente más barato, costando 8,8 millones de pesetas, frente a los 9,7 millones del BMW. También el Jaguar venía más equipado montando de serie la tapicería de cuero muy valorada en este segmento. Y como no, tal vez lo más importante sería su personalidad, que estaba fuera de toda duda. Con un estilo tanto exterior como interior de auténtica berlina de lujo inglés, eso sí, con un poco de sabor de Ford. Posiblemente por comparativas como esta, Automóvil siempre sería una de las revistas más top del panorama español. Y es que arrancaríamos el año 2000 con una comparativa de GTs de gran lujo, que no se veían por las calles. Los que ya peinamos canas o directamente ni las podemos peinar, sabremos esto. Hoy en día, en cualquier ciudad, durante el mes, verás varios Porsches, y si vivís en una ciudad grande al año tendrás la oportunidad de ver algún Ferrari o Lamborghini. Antes esto no era así, y ver tres de los coches más soñados en el momento juntos, aunque fuera en una publicación de prensa, para cualquier aficionado al automóvil era todo un evento. De esta manera los tres coches tenían un planteamiento similar, siendo tres GTs preparados para cruzar países a todo lujo y, como no, a toda velocidad. Y para ello, estas tres unidades contarían con un cambio automático. Comenzando por los cambios, ahí tendríamos parte de las diferencias. Los dos motores más grandes los montarían el Ferrari y el Mercedes, siendo ambos mecánicas V12 con más de 5 litros de cilindrada. A pesar de contar con menos cilindrada, el motor del Ferrari logrará más potencia que el Mercedes, logrando extraer de sus 5.500 cm3 442 caballos de potencia. Por su parte, el Mercedes, a pesar de contar con un motor de mayor tamaño, 5.900 cm3, solo lograría 367 caballos. Sobre el papel la victoria parece clara para el Ferrari, sobre todo viendo que además es bastante más ligero que el CL600. Pero el motor de este Ferrari 456 tendría la dificultad de convivir con un anticuado cambio automático de solo 4 marchas, y además de desarrollos muy abiertos. Este hecho impediría que se pudiera extraer todo el jugo de la mecánica italiana. Cabe destacar que este Mercedes era un prodigio en avances tecnológicos, contando ya su cambio con modo secuencial y su motor con desconexión de cilindros para reducir los consumos cuando no se necesitaba todo el potencial de su motor. Por su parte, el Jaguar era el más diferente, al contar con un compacto V8 ayudado por un compresor. Con ello lograría una potencia similar al Mercedes CL600, desarrollando 370 caballos, siendo de paso el más ligero del comparativo. Si juzgamos el comportamiento de los tres, como no podía ser de otra forma, rayan a gran altura, pero en este apartado el Mercedes-Benz merecía un sobresaliente.
Y es que el CL600 fue uno de esos coches del nuevo siglo que llevó la tecnología a otro nivel. Siendo un coche donde en su catálogo se podía leer ABS, ASR, SP, ABC, letras y más letras juntas que casi nadie comprendían. La realidad es que sistemas como el ABC, que significa Active Body Control, lograron un comportamiento que sus rivales no podían replicar, siendo un sistema que evitaba que la carrocería balanceara a la hora de tomar curvas o frenar fuerte. Un sistema que unido al SP ponía en un nivel muy alto, siendo uno de esos coches donde rodar rápido era más fácil y seguro que nunca. Analizando la carrocería, los tres habían tomado caminos diferentes. En un extremo estaría el Mercedes siendo el más discreto y galán de los tres. En el otro extremo tendríamos al XKR con una estética agresiva y con brackets en el capó. Por su parte el Ferrari se situaría en un perfecto punto intermedio, una carrocería obra de Pininfarina, contando ya de paso con sus característicos faros retráctiles. Como no podía ser de otra forma, habría que evaluar también las plazas traseras. Al fin y al cabo, se tratan de 3 GTs. En este aspecto el Mercedes barre a sus rivales, siendo claramente más habitable en sus plazas traseras, contando ya de paso con un maletero que sus rivales no podrían ni soñar. En su interior tanto el Ferrari como el Jaguar tiran del clasicismo que evoca en su país de origen. El interior del Ferrari ya dejaba ver el paso del tiempo, pero aún así no dejaba de ser atractivo. Por su parte el Jaguar contaría con el interior con el característico lujo inglés, donde la madera sería usada en cantidad. Por su parte el Mercedes-Benz contaría con un interior que en su momento era un prodigio tecnológico, contando con navegación por satélite, televisión y un cuadro de instrumentos que parecía traído del futuro. Para concluir solamente faltaba saber lo que costaban y lo que corrían. El Ferrari lograría casi alcanzar la barrera mágica de los 300 km/h, logrando 298, algo que sus limitados rivales no podrían lograr al estar limitados a 250. Pero la sorpresa viene al ver que el Jaguar hace valer la ligereza del compresor de su motor para ser el más rápido en aceleraciones, siendo el único que baja de los 25 segundos en el kilómetro con salida parada y de los 20 para alcanzar los 200 km/h. En este aspecto el cambio de solo 4 marchas del Ferrari merma sus prestaciones incluso más de lo esperado. Respecto a los precios, los 14,7 millones de pesetas que costaba el XKR parecían un chollo, siendo 7,5 millones de pesetas más barato que el Mercedes, que costaba más de 20 millones de pesetas. ¿Y cuánto costaba el Ferrari 450 SS? Pues 37 millones de pesetas, o lo que es lo mismo. Por lo que costaba el Ferrari podríamos tener en el garaje este Mercedes CL600 y este Jaguar XKR. La llegada del Audi RS6 al mercado supuso un duro revés para el M5 de BMW. Acostumbrado a acampar a sus anchas, el M5 llevaba años siendo el coco de su categoría. Al fin y al cabo el Audi S6 y el Mercedes E55 MG eran coches con unas prestaciones y puesta a punto claramente menos deportivas que lo que proponía un BMW M5. Entonces en el año 2002 llegaría el Audi RS6 para convertirse en el nuevo rey de la categoría, proponiendo un coche donde se juntaba más lujo, más prestaciones y más tecnología a una berlina de representación. Para saber si esto era así, la redacción de Automóvil en el año 2002 juntó al veterano M5 con el Audi RS6 y el Jaguar S-Type R, siendo este Jaguar otra novedad lanzada en aquel año 2002. Para presentarlos comenzaremos hablando de las mecánicas, y la receta tomada para lograr más potencia en el caso del Audi y del Jaguar es similar, pero con salvedades. En ambos casos se tomaría como base el motor V8 de 4.2 litros dentro de la gama, y a base de sobrealimentarlo lograr más potencia. Para ello el Audi montaría 2 turbocompresores, en cambio el Jaguar, como era habitual en la marca, optaría por un compresor volumétrico. El resultado final es que Audi lograría elevar la potencia de su V8 de los 340 caballos originales hasta los 450 que lograba este RS6. Por su parte Jaguar pasaba de los 300 a los 400 que lograba el nuevo motor del S-Type R. Y 400 también serían los que lograría el único atmosférico del comparativo, que como no, era la receta habitual de los BMW M. De esta forma el V8 del M5 lograba una potencia similar a base de contar con más cilindrada. De esta forma, su motor de 5 litros lograría la misma potencia que el Jaguar S-Type R, siendo ya de paso el único que contaría con una caja de cambios manual, contando tanto el Audi como el Jaguar con sendas cajas de cambios automáticas. A efectos prácticos, el Audi RS6 se sentía como un coche más poderoso. A pesar de ser más pesado, contar con el lastre que suponía montar la tracción total y contar con un cambio automático de solo 5 marchas, lograría claramente las mejores prestaciones y recuperaciones del comparativo, algo que veremos más adelante. Por su parte, el motor del BMW M5 se sentía potente en todo el rango de revoluciones, siendo a elevado régimen donde daría lo mejor de sí mismo.
Esto, unido a su caja de cambios manual de 6 relaciones y contar con un diferencial autoblocante tarado al 25%, le convertía en una berlina con un comportamiento más deportivo que el otro propulsión trasera al comparativo, el Jaguar S-Type R. Por su parte, el Jaguar S-Type R lograría con su motor un rendimiento bueno en todo el rango de revoluciones. Pero no se sentía tan poderoso como la mecánica del Audi, y también carecía del genio en el último rango de revoluciones del motor del BMW. Su caja de cambios con accionamiento en J contaba con una marcha más que la del Audi, pero a pesar de ello, la sexta contaba con unos desarrollos tan largos que está claramente enfocada a reducir el consumo. Tal era así que la velocidad máxima se lograba en quinta marcha. A diferencia del BMW, no contaba con diferencial autoblocante. Ese detalle nos haría sospechar que este Jaguar tiene un enfoque más calmado que el del BMW M5. Para sacar partido al aumento de potencia tanto el Audi como el Jaguar se habían puesto al día. En el caso del Audi los cambios respecto al S6 eran muchos. Contaba ahora con muelles un 30% más duros y 10 mm más cortos, una estabilizadora trasera más gruesa y unas enormes llantas de 19 pulgadas. Otra de las grandes novedades sería el sistema DRC, o lo que es lo mismo, un sistema de control de balanceo y cabeceo de la carrocería. Este sistema era sumamente efectivo, sobre todo cuando se montaba en una gran berlina de 1900 kg de peso, permitiendo que este sistema junto con la tracción total lograran que los 450 caballos de potencia fueran controlados en todo momento. Por su parte, el Jaguar S-Type R no resultaría tan novedoso como el Audi. Se había reforzado el monocasco en ciertos puntos y se había rediseñado la geometría de sus trenes rodantes. Por otro lado, los amortiguadores activos recibían unos tarados específicos más enérgicos. En el mundo real, toda esta tecnología se traducía en que el Audi RS6 se convertía en algo parecido a un tren de alta velocidad, capaz de mantener cruceros de infarto con una facilidad pasmosa. Como no podría ser de otra forma, el Audi RS6 prefería los trazados abiertos, donde desplegar toda la caballería, trazados donde su elevado peso no se notaba tanto. En trazados más sinuosos y si forzábamos el ritmo, aparecería el carácter subvirador, y su elevado peso se hará notar. El BMW podrá seguir de cerca el ritmo del Audi RS6, pero habrá que emplearse a fondo para poder seguirlo, y si llueve o las condiciones de la carretera se complican, lo mejor sería tirar la toalla. El BMW M5 en cierta manera lograba reivindicarse en los trazados más revirados, donde su menor peso y su tracción trasera con autoblocante le harán comportarse como un coche más pequeño y ligero, siendo un coche además muy progresivo de reacciones y al que se le ve venir. Si decidimos exprimir a fondo el RS6 y el M5, el Jaguar S-Type R no podrá seguirlos, ni por rendimiento de su motor ni por la puesta a punto de su bastidor. Este Jaguar es un coche donde sus suspensiones más cómodas limitan su rendimiento deportivo, siendo un automóvil con una personalidad más burguesa. Aún así es justo reconocer que en trazados sinuosos es un coche ágil, donde se desenvuelve con total naturalidad y soltura, solamente que no es tan efectivo como sus rivales alemanes. En los tres los frenos son de gran tamaño, contando con unos descomunales discos de 365 mm en el eje delantero tanto el Audi como el Jaguar. Por su parte el BMW M5 cuenta con unos discos de menor diámetro, al necesitar parar menos peso que sus rivales. En la práctica los tres frenan prácticamente igual, con ligera ventaja para el BMW. Finalmente, solo falta saber lo que corrían y lo que costaban estas tres superberlinas. Pues bien, el Audi RS6 lograría cubrir el 0 a 100 en solo 4,8 segundos, necesitando 23,6 para cubrir el kilómetro con salida parada. Por su parte, el BMW M5 alcanzaría los 100 en 5,3 segundos, necesitando 24 segundos y medio para cubrir los 1000 metros. Como podemos ver, el Jaguar solamente podrá seguirlos de lejos a sus rivales, necesitando más de 6 segundos para la primera medición y más de 26 para cubrir el kilómetro con salida parada. Como podemos ver, el Audi mete 2,6 segundos en el registro 0 a 1000 metros al Jaguar, llegando el Audi a 228 km por hora y el Jaguar a solo 205. Una diferencia de prestaciones mayor a lo esperado, teniendo en cuenta los solo 50 caballos que le separan. Llegando a las conclusiones, cada coche aportará cosas diferentes. Si empezamos por el Jaguar será el más cómodo del comparativo y también el más económico. Su precio de 75.000 euros le hará parecer un chollo si lo comparamos con el Audi. El veterano BMW M5 es la elección perfecta para los amantes de la conducción deportiva. Con un precio similar al S-Type, 79.900 euros, este BMW logrará unas prestaciones que no estaría mucho de las logradas por la locomotora RS6. Los 98.800 euros que costaba este Audi RS6 lo situaban a otro nivel. Pero como hemos visto anteriormente, por tecnología, prestaciones y velocidad a la que se puede circular en cualquier situación, su precio parecía justificado.
El Audi RS6 era el coche perfecto para aquel que buscaba las máximas prestaciones sin complicaciones, algo que hoy en día sigue siendo la misma receta en cualquier Audi RS6. El objetivo de colgar esta prueba es de ver lo que era capaz un XJR, un coche que sin duda sorprendería y mucho a la redacción de Automóvil. Sobre el papel, nadie diría que una berlina de más de 5 metros pudiese ser más rápida y sobre todo, más deportiva que su homóloga de tamaño inferior. Pero en el año 2005 dentro de la gama Jaguar esto era así. ¿Por qué? Pues este Jaguar XJR, a pesar de ser más largo, más ancho y más alto que el S-Type R, era claramente más ligero. ¿Cómo era posible? La nueva generación del XJ incorporó una carrocería hecha íntegramente en aluminio, lo que suponía muchas y grandes ventajas para la nueva generación de la gran berlina en la marca británica. Para ponerlo en perspectiva, el S-Type R declaraba 1800 kg de peso y el XJR solo 1665. En la vida real, eso se traducía en que el XJR aceleraba mejor, frenaba mejor y enlazaba las curvas sin inercias y sin movimientos parásitos, gozando con una gran fluidez en sus movimientos. Jaguar con su XJR lograría algo que el S-Type R no lograría, ser la berlina de su segmento con un enfoque más deportivo. Teniendo en cuenta que la nueva Serie 7 contaba con un tamaño y peso mastodóntico, la nueva gama XJ gozaba del comportamiento más deportivo, siendo además una berlina muy cómoda gracias a sus suspensiones neumáticas. Prestacionalmente el XJR lograría meter casi medio segundo a su hermano pequeño, en la aceleración 0 a 1000 metros, necesitando solo 25,61 segundos para cubrir este registro. Con un precio de 106.600 euros este Jaguar no era barato, pero sí que se situaba con una de las opciones más económicas dentro de su segmento. Particularmente es uno de los Jaguar nacidos en el nuevo siglo XXI que más me gustan, un coche que, como se suele decir, es un coche para entendidos. Y aquí os traigo un restilizado XKR, que ya montaba las mejoras necesarias para medirse de tú a tú con uno de los deportivos más añorados en su momento, el BMW M6. Este actualizado XKR abrazaría un aumento de cilindrada, hasta alcanzar los 5 litros que lograba también su rival. Aún así, para alcanzar casi la misma potencia, 507 caballos el BMW y 510 el Jaguar, el modelo alemán usaría 2 cilindros más que el modelo británico, ayudándose el Jaguar de un compresor volumétrico para poder combatirle de tú a tú. De esta forma, estos dos grandes descapotables son complicados de justificar racionalmente. ¿Es necesario tanta potencia? ¿Es necesario gastarse más de 120.000 euros para disfrutar de un descapotable? Está claro que no, y en eso radica su encanto. Analizando su comportamiento, el BMW se verá lastrado por un mayor peso. El Jaguar es 68 kilos más ligero que el BMW M6, notándose algo más liviano al volante. El Jaguar XKR se percibe como un coche más suave, donde en el caso del BMW es todo musculatura. Para exprimir a este BMW hacen falta manos expertas y también programar correctamente su caja de cambios de 7 relaciones para que se adapte a la conducción que estamos haciendo. En cambio el Jaguar es más fácil, cuenta con unas suspensiones más cómodas, pero aún así logra inscribirse mejor en la curva que el M6. La mejor palabra para resumir al XKR es equilibrio, logrando un gran grado de confort sin restar un ápice del carácter deportivo. El carácter de sus motores es bien diferente. El motor V8 del XKR sorprende por un bajo régimen con un patadón imponente. En cambio el motor V10 del M6 desplegará toda su caballería a alto régimen de giro, superando las 8.000 vueltas cuando el motor del Jag tiene la zona roja a 6.500 vueltas. A efectos prácticos los dos coches son muy potentes, pero los dos cuentan con un carácter bien diferente. Respecto a los consumos, el BMW es claramente más sediento, gastando de media unos 3 litros más cada 100 kilómetros. Cuando pasamos a analizar la vida a bordo, el BMW tiene una pequeña ventaja gracias a sus plazas traseras de mayor tamaño y un maletero mayor. En ambos casos las plazas traseras son para niños, pero en el BMW M6 se podrán acomodar niños más creciditos que en el Jaguar. En ambos casos su sonoridad resulta francamente mala, sobre todo si la comparamos con sus homólogos coupés. En el BMW su cambio automático pilotado resultará más brusco que el del Jaguar en un uso civil. Evidentemente el cambio SMG gozaba de un carácter deportivo que no podía replicar el cambio ZF que montaba el Jaguar. Pero a decir verdad, el cambio del Jaguar resultaba más cómodo y no se echaba en falta más rapidez a la hora de evaluar su deportividad. Prestacionalmente el Jaguar lograría vencer a este M6. Los dos corrían una barbaridad.
Tal era así que el BMW cubría los 1000 metros con salida parada en 22,97 segundos, necesitando el Jaguar tan solo 22. Como podemos ver, los registros de frenada resultan similares, parando el coche a 140 km/h en apenas 70 metros. Valorando la inversión, el Jaguar XKR nos sorprenderá con un precio más competitivo. Los 123.000 euros parecían un chollo al compararlo con los 137.000 que costaba el M6. Y las cosas mejoraban para el Jaguar si igualábamos el equipamiento, momento en el cual la diferencia económica entre los dos rondaría los 19.000 euros. En conclusión, Autopista daría vencedor al XKR. Al fin y al cabo era más rápido, con un comportamiento más equilibrado, siendo también más económico, e incluso siendo más exclusivo que este ilustre BMW. ¿Recordad la prueba anterior del XJR? Pues en esta prueba veremos el sentido del peso. Sobre el papel esta comparativa carecía de sentido. Al fin y al cabo parecen coches de categorías diferentes. Tal vez la mayor y casi única similitud entre los dos sería su corazón diésel, siendo el mismo motor 2.7 V6 diésel nacido fruto de la alianza entre Ford con PSA. 207 caballos pueden parecer pocos para una berlina de más de 5 metros de longitud, pero como ya vimos anteriormente, la carrocería hecha en aluminio del XJ le permitían gozar de un peso incluso más liviano que coches de categoría inferior. Y eso pasa en esta comparativa. El Citroën C6, siendo casi 20 centímetros más cortos, pesaría 1861 kilos, parando la báscula este XJ en 1659. Esto en el mundo real se traslada en unas prestaciones mucho mejores en el Jaguar, cubriendo los 1000 metros con salida parada en apenas 29,2 segundos, necesitando el Citroën un segundo y medio más para cubrir esta medición. Analizando estos dos coches punto por punto, el Jaguar se siente superior al Citroën en todos los apartados excepto en amplitud interior, gozando el Citroën C6 de una mejor cota en anchura, lo que permite que 3 pasajeros puedan viajar más cómodos en sus plazas traseras. Eso sí, su maletero gozará de una menor capacidad que en el Jaguar XJ. Por lo demás, el Jaguar está mejor acabado, se comporta mejor en trazados revirados y, como ya hemos visto, también contará con unas mejores prestaciones. El Citroën, gozando de una buena calidad, no cuenta con el ajuste del Jaguar, y ciertos elementos heredados del C4 o incluso del C3 chirrían en un coche de esta categoría. Al final, 17.500 euros sería la cifra que separaría a estos dos coches de representación. Dos coches de marcas muy diferentes que compartirían un mismo motor, algo que sería su único punto en común, siendo coches por lo demás bien distintos.